Bueno, estamos en el tema de las curvas cónicas. Aparte de lo que son hacer todos los ejercicios de curvas cónicas con los focos, tenemos algunos ejercicios especiales, como puede ser este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es una elipse que va a tener los ejes oblicuos entre sí. Es decir, yo aquí tengo una especie de romboide realizado que me va a servir para hacer el ejercicio, pero en principio lo que debemos de tener es el eje principal, que acabo de marcarlo aquí, como A, B, y el eje secundario, que cortará con una inclinación determinada con los extremos C, D. Simplemente se trata de un ejercicio en el que los ejes no son perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Cuando nos encontremos con un ejercicio así, independientemente de la inclinación que tenga, siempre y cuando no sea de 90 grados, vamos a hacer siempre el siguiente método, que será también un método en el que nosotros vamos a hallar una serie de puntos, ¿de acuerdo? Es decir, parto de un eje principal, un eje oblicuo, y voy a hallar, por ejemplo, 3 puntos en cada uno de los cuadrantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, así, otro 3 y en el cuadrante superior derecho otros 3. De tal manera que a mano alzada o con las plantillas especiales de curvas lo que vamos a hacer es alinear todo eso, unir todos esos puntos en la siguiente curva elíptica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder haciendo una serie de puntos en el que cada semieje lo voy a dividir en 4 partes, ¿de acuerdo? Van a ser, por ejemplo, aquí en el centro una marca, aquí tenemos un cuarto definido y aquí otro. Estas marcas que estoy haciendo a mano alzada, por supuesto, habrá que hacerlas con el método de Tales, ¿de acuerdo? Que es división de un segmento. Más que las 4 partes, lo que me interesan son estas 3 marcas que se establecen, que tienen una medida bastante homogénea entre una y otra, es decir, exactamente homogénea una vez que yo lo haga con el teorema de Tales. Voy a proceder ahora a numerarlas, ¿de acuerdo? La más cercana en el semieje principal se va a llamar 1, la intermedia 2 y la más cercana al extremo 3. En cambio, en la que voy a establecer yo sobre este lateral, que viene a ser paralelo al semieje OC del eje inferior, tendremos arriba el punto 1, en el medio el punto 2 y lo que sería en la parte inferior el punto 3, ¿de acuerdo? Una vez que los tengo numerados de esa manera, voy a alinearlos con los extremos del eje inferior, ¿de acuerdo? Entonces, desde D alineo con 1, con el punto 1. Y de la misma manera, desde C voy a alinear también con el punto 1 que tenemos en el lateral izquierdo. Donde corten esas 2 rectas que salen desde los extremos del eje inferior, será uno de los puntos de referencia, ¿de acuerdo? Es decir, voy a emparejar las rectas pertenecientes al mismo número que están alineadas con los centros del eje inferior. De la misma manera procedo con el punto número 2. Trazo una recta que pase por el punto 2, desde D, por el punto 2 del semieje central, y desde C una recta que la voy a alinear con el punto 2 sobre el lateral izquierdo. ¿De acuerdo? Resulta que aquí establecen un punto de corte. A continuación hago exactamente la misma operación con los puntos 3, ¿de acuerdo? Realizo esa recta por aquí y desde C trazo hacia el punto 3 del lateral, quedando un punto muy cerca del punto 3, ¿de acuerdo? Ahí debe de estar. ¿Vale? Ya tengo los 3 primeros puntos en el cuadrante superior izquierdo. Voy a hacer exactamente lo mismo con el cuadrante inferior izquierdo, ¿de acuerdo? Para eso yo voy a necesitar tener
este semilado del romboide también dividido en 4 partes para establecer justo en el medio el punto número 2. En la parte superior estará el punto 3 y en la parte inferior el punto 1. Recuerdo que esta división en 4 partes del semilado de mi romboide se debe hacer por el teorema de Tales para que salga lo más exacto posible, ¿vale? Una vez que tengo esa división hecha, voy a hacer lo mismo, pero invirtiendo lo que van a ser las alineaciones respecto de los extremos del eje inferior. Es decir, C de arriba voy a alinearlo ahora con el punto 1 que pertenece al eje central, ¿de acuerdo? Y D lo voy a alinear con el punto 1 del lateral izquierdo. Donde corten aquí, estableceré un punto que estará contenido en esa elipse, ¿de acuerdo? Realizo lo mismo con el punto 2 y desde D, es decir, trazando desde C, alineando con el punto 2 y ahora desde D alineo con el punto 2 del lateral, estableciendo en este lugar ese punto de referencia, ¿de acuerdo? Y ahora, por último, C, extremo superior de este eje menor, lo alineo con 3 y atención porque ahora D, extremo inferior, lo voy a alinear también con el punto 3 contenido en el lateral izquierdo, estableciendo en este lugar un punto de referencia. Ya tengo todos los puntos que van a comprender el lado izquierdo de esa elipse. Voy a resolver el lado derecho de la misma manera, exactamente de la misma manera, ¿vale? Así que igual podemos ir un poquito más ligero y todo. Es decir, el semieje OB lo divido en 4 partes por el teorema de Tales, que quede lo más exacto posible. Este punto se va a llamar 1, este el 2, este el 3 y los laterales también los voy a dividir cada semilateral en 4 partes, es decir, aquí estableceré los puntos 3, 2, 1 en el mismo orden que yo tengo según la parte izquierda de mi dibujo, atendiendo a como si CD fuera el eje de simetría, ¿de acuerdo? Y esta parte también en 4 partes iguales, el 3, 2, 1, ¿vale? Así que desde C alineo con el punto, a ver, eso es, desde D alineo con el punto 1, ¿vale? Y desde C alineo con el punto 1 del lateral derecho. En este lugar cortará sendas rectas. Desde D alineo con el punto 2 y desde C alineo con el siguiente punto 2, estableciendo aquí el siguiente punto. Desde D alineo con el punto 3, contenido en el eje principal, y desde C alineo con el punto 3, contenido en el lateral derecho, estableciendo aquí el tercer de los puntos que supone este cuadrante, que es el superior derecho, ¿de acuerdo? De la misma manera voy a operar en el último de los cuadrantes, que es el inferior derecho. Voy a unir C con 1, pero ya con el 1 del eje principal, y D con el punto 1, aquí lo tenemos, del lateral derecho, inferior, ¿vale? Aquí tengo un punto de referencia, y ahora C con 2 del eje principal, ¿vale? Prolongo un poquito, y D con el punto 2 del lateral derecho. Se establece aquí otro punto de referencia. D con el punto 3 del lateral derecho y por último C, extremo superior del eje menor, lo voy a alinear con 3, que es un punto contenido en el eje mayor, ¿de acuerdo? Para alinearlos, aquí va a cortar cerquita del punto 3
estableciendo ya todos los puntos de referencia. Entonces, además de los 12 puntos que yo acabo de localizar para construir mi elipse, hay que contar con que tenemos los extremos, por supuesto, lo más importante, los extremos del eje menor, los extremos del eje mayor, que serán los puntos A y B, y aparte, pues, todos los puntos que yo he localizado haciendo todo este haz de rectas. Una vez que lo tengo así, o bien con las plantillas o con buen pulso, lo que voy a hacer es la curva elíptica que pasa por todos los 16 puntos, que eran 12 que yo he localizado, más los 4 que son los extremos de los ejes que me dan, ¿de acuerdo? Porque los ejes A, B, C, D me los dan, ¿de acuerdo? Así debe de quedar mi elipse. Y de esa manera termina el ejercicio.